Bajo la tenue luz amarilla de la sala de descanso, Ethan se detuvo en el umbral. El suave zumbido de la máquina de refrescos llenaba el silencio, pero fue el sonido de un llanto ahogado lo que lo congeló en seco. En el sofá desgastado cerca de los casilleros, una joven se sentaba encorvada, con los brazos rodeando su cuerpo. Su cabello rubio se le pegaba a las mejillas húmedas, capturando la luz como hilos de oro opacados por la tristeza. Dio un paso cuidadoso. «¿Por qué estás llorando aquí sola?», preguntó con voz baja y suave. La mujer se incorporó bruscamente, sobresaltada. Se secó rápidamente las lágrimas, pero no lo miró. Su voz fue firme, aunque cansada. «Si acabas de perder a tu madre y aún tienes que sonreírle a los clientes, tú también llorarías». Ethan se quedó inmóvil. No se lo esperaba. Había entrado por una botella de agua, no para encontrarse con el dolor de otra persona. El peso de sus palabras lo golpeó en el pecho. «Lo siento», dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza, descartando la disculpa. Se recostó, con los ojos ya secos, pero ausentes. Su uniforme estaba un poco arrugado, la placa con su nombre torcida. «Lisa». Ethan miró hacia el mini refrigerador, pero no se movió. El silencio entre ellos no era incómodo. Estaba lleno de cosas no dichas. Normalmente, él habría dado espacio, pero no esta vez. «Soy Ethan», dijo, ofreciéndole su nombre como una rama de olivo. Lisa lo miró de reojo, viéndolo de verdad ahora, evaluando, juzgando si él sería uno más que olvidaría sus lágrimas en cuestión de minutos. Tras una pausa, dijo: «Lisa». Él quería decir más, ofrecer algo, pero solo preguntó: «¿Quieres estar sola?». Ella se encogió de hombros a medias. «No importa, me quedan 5 minutos». Él miró el reloj. Tenía razón. En unos minutos, volvería a su caja registradora a escanear productos, fingiendo que su mundo no se había desmoronado. Se sentó en el banco frente a ella. «No quise interrumpir. Es solo que entiendo lo de perder a alguien». Lisa lo miró sorprendida, pero permaneció en silencio. «Es difícil explicarlo a quienes no lo han vivido», dijo él. «Esperan que llores en silencio, tomes un día libre y luego vuelvas como si ya estuvieras bien». Lisa soltó una risa amarga. «Exacto». Él asintió. «Ellos siguen adelante y creen que tú también». Por un momento pareció que ella diría algo, pero en lugar de eso miró al suelo, moviendo ligeramente el pie, contando los segundos hasta que tuviera que ponerse la máscara otra vez. Ethan la observó. Había algo en su silencio, algo fuerte. Él conocía el duelo. Lo había visto en el espejo, pero el de ella era distinto. Fresco, crudo y silenciosamente inquebrantable. Ella es del tipo que se quiebra en silencio, pensó, pero que aún así aparece. Al levantarse para irse, se detuvo. «Si alguna vez quieres hablar», dijo, «o no hablar, estaré por aquí». Lisa no respondió, pero cuando él se dio vuelta para marcharse, notó que sus ojos lo seguían. Solo por un segundo. No con curiosidad, ni con sospecha, sino con reconocimiento. El tipo de mirada que un soldado le da a otro en un campo de batalla. Dio un paso hacia la tienda, y sus luces brillantes, con el corazón un poco más pesado, y la voz de ella repitiéndose en su mente. No era solo su tristeza lo que se quedó con él. Era la fuerza que necesitaba para cargarla con tanto silencio. A los 35 años, Ethan Hale era un nombre bien conocido en el mundo del comercio minorista. Era el fundador de Itamart, una cadena de supermercados que había crecido rápidamente durante la última década, pero pocos sabían por qué la había fundado. La visión de Ethan había nacido de una pérdida, la muerte de su madre, y de la esperanza de que pudiera crear algo mejor para personas como ella. Elaine Hale había sido madre soltera y cajera, trabajando turnos nocturnos y llegando a casa agotada, pero sin dejar de sonreír cada vez que arropaba a Ethan en la cama. Le enseñó que la bondad no era opcional,
era una forma de vida. Ella nunca vivió para ver su éxito. Pero Ethan había prometido que sus sacrificios no serían en vano. Cuando abrió el primer Ethan Mart a los 25 años, no se trataba solo de vender comestibles. Se trataba de dignidad. Aseguró que los empleados tuvieran días de enfermedad pagados, turnos flexibles y salas de descanso con sofás reales y café, no solo máquinas expendedoras. Y funcionó. La empresa creció. Y durante un tiempo, también lo hizo el corazón detrás de ella. Pero algo cambió cuando el negocio se expandió. Más tiendas, más ejecutivos, más inversionistas. Ethan empezó a notar cosas. Los informes de las tiendas se veían sólidos, pero la rotación de empleados aumentaba. Los gerentes hablaban en números, no en nombres. Palabras como eficiencia y control de costos reemplazaron a respeto y bienestar. Entonces llegó la carta, dejada anónimamente en su escritorio. Era directa pero honesta. Un gerente con muchos años en la empresa describía un lugar de trabajo drenado de sus valores originales. Agotamiento, presión, miedo. Comenzaste algo bueno, decía la carta, pero ya no lo sentimos. Construiste esta empresa con el corazón, pero parece que ese corazón ya no está. Ethan la leyó 3 veces. Esa noche no pudo dormir. Recordó haber sido un niño mirando a su madre llorar en la cocina después de que la regañaran por darle un sándwich a un hombre hambriento. En ese momento se había hecho una promesa. Si algún día dirijo algo, nadie será castigado por ser amable. Ahora, sentado en una oficina de gran altura con vista al horizonte, se preguntaba si había roto esa promesa. La decisión vino rápido, pero no por impulso. Era necesaria. Si quería conocer la verdad, no la encontraría detrás de un escritorio de caoba vistiendo trajes hechos a la medida. Tenía que volver al suelo. A la gente. Iba a infiltrarse, sin prensa, sin asistentes. Solo Ethan, despojado de su título, trabajando como un empleado más. Eligió una tienda lejos de la sede, la tienda 48, una sucursal tranquila en un suburbio donde nadie lo conocía. Allí aplicó con el nombre Ethan Yaichey y comenzó desde abajo. Asociado de almacén, turno nocturno, tareas básicas. Su trabajo era simple: descargar pallets, fregar pisos, sacar la basura. Así, una fría noche de miércoles, Ethan se encontró empujando una mopa por el pasillo trasero, el sudor acumulándose en su cuello, los brazos doloridos por levantar cajas de botellas de agua. Los clientes pasaban de largo. Los empleados lo saludaban con un leve asentimiento. Nadie sabía quién era. Y por primera vez en años, Ethan se sintió conectado a tierra. No había oficina de lujo, no había filtros, solo él, cara a cara con la cultura que había creado. O quizás, que había perdido. Se secó las manos con una toalla, mirando el largo pasillo de estantes. Hice una promesa, murmuró, y necesito saber si la rompí. Los turnos nocturnos en la tienda 48 eran más tranquilos que durante el día, pero Ethan se dio cuenta de que era en esos momentos cuando las personas mostraban sus verdades más auténticas. Bajo las luces fluorescentes, sin el ruido ni la prisa, el ritmo de la tienda se volvía casi humano. Fue entonces cuando comenzó a notar a ella. Lisa. Trabajaba en la caja número 3. Siempre tomaba el turno de cierre y rara vez hablaba si no le hablaban. Era delgada, de piel pálida, con el cabello rubio largo que llevaba atado en una coleta suelta. Pero lo que llamó la atención de Ethan no fue su apariencia, sino sus ojos. Había algo en ellos que no podía nombrar. No era tristeza exactamente, sino una quietud, como si hubiese aprendido a vivir con algo que nunca terminó de sanar. Era siempre amable con los clientes, pero no de forma forzada. Era una amabilidad callada, real. Cuando un anciano llegó corto de $2, Lisa sacó el cambio de su propio bolsillo sin dudarlo y le dijo que no se preocupara. Cuando el niño de una madre joven hizo un berrinche y tiró una exhibición,
Lisa se agachó con calma a ayudar a recoger, ofreciendo una palabra suave que calmó a la mujer. Tomaba los turnos que nadie más quería. Salía tarde. Ethan la había visto limpiar un derrame de café fuera de su sección, simplemente porque nadie más lo había notado. Nunca se quejaba, nunca esperaba reconocimiento. Solo hacía lo que había que hacer. Y, sin embargo, nunca sonreía con toda la cara. Ethan la observaba desde lejos, no de forma invasiva, sino con atención. Cada vez que la veía interactuar con un cliente, intentaba leer entre sus gestos la forma en que se aferraba al mostrador un segundo más después de un intercambio grosero. Cómo giraba la cabeza rápidamente después de una risa educada, como si temiera que su verdadera expresión se escapara. Una noche, la vio caminar sola hacia la sala de descanso al final de su turno. Sus hombros estaban tensos. Miró por encima del hombro una vez, y luego desapareció tras la puerta batiente. Fue la primera vez que se preguntó qué carga estaba llevando. No podía dejar de pensar en ella. No era algo romántico, al menos no todavía, pero era algo más profundo, algo como reconocimiento. Veía en ella la fuerza silenciosa de alguien que seguía adelante, no porque tuviera energía, sino porque no tenía otra opción. Ethan había pasado la última semana empujando carritos, reponiendo estantes y limpiando frascos rotos. Su cuerpo dolía en lugares que había olvidado que existían, pero nada lo descolocaba tanto como la presencia de esa chica que cargaba su dolor como una segunda piel. Una noche, mientras pasaba junto a su caja durante el cierre, escuchó a una clienta gritarle por escanear un artículo 2 veces. Lisa se disculpó de inmediato. Anuló el cobro duplicado y le entregó el recibo con manos firmes. Mientras la mujer se alejaba, Ethan alcanzó a ver el rostro de Lisa. Aún sonreía, pero sus ojos estaban en otro lugar. Fue entonces cuando lo entendió. Cualquiera que fuera el dolor que ella cargaba, no era reciente. Era antiguo, familiar, como un abrigo que ya se había acostumbrado a llevar. ¿Por qué se queda aquí?, se preguntó Ethan esa noche mientras se sentaba solo en la sala de descanso. ¿Una chica como ella realmente elige esta vida? ¿O acaso no es una elección? Pensó en su madre, en cómo le sonreía incluso cuando su mundo se desmoronaba, en cómo solía decir que algunas personas daban más de lo que podían porque temían que nadie más lo hiciera. Miró hacia la puerta por donde Lisa había pasado antes y pensó: ella no es solo otra empleada. Hay algo más, algo que necesito entender. Y desde ese momento, Ethan comenzó a observar con más cuidado. No desde la sospecha, sino desde una reverencia silenciosa. Había más en Lisa de lo que parecía, y lo sentía en lo más profundo, lo que fuera. Iba a cambiarlo todo. La puerta de la sala de descanso crujió cuando Ethan la empujó, esperando silencio. Pero en cuanto entró, se detuvo. Allí estaba otra vez, Lisa, sentada al borde del sofá, con los codos apoyados en las rodillas y una fotografía gastada apretada entre las manos. Su espalda estaba ligeramente encorvada, la postura rígida, como si se mantuviera entera solo por fuerza de voluntad. Sus ojos no se alzaron hacia él, pero tampoco le pidió que se fuera. «Lo siento», dijo Ethan suavemente, aún de pie junto a la puerta. No quise interrumpir. Lisa negó con un leve movimiento de cabeza. Sus dedos temblaban mientras apretaban los bordes de la foto. «Está bien, solo necesitaba un momento». Ethan se acercó en silencio al banco frente a ella y se sentó sin decir palabra. No quería romper el frágil equilibrio que evitaba que ella se desmoronara. Lisa miraba fijamente la fotografía, sin realmente verla. Su voz, cuando habló, fue baja y quebradiza. «He estado fallando en la caja. Hoy introduje mal los precios 2 veces. Se me olvidó embolsar los productos de una señora. Hizo un pausa, me gritó frente a toda la fila. Dijo que era inútil. Ethan no dijo nada, solo escuchó. Ni siquiera pude mirarla a los ojos», continuó Lisa. «Quise disculparme, pero las palabras no salieron. Mi cabeza está en otra parte».
Apretó los labios en una línea delgada. Desvió la mirada, la mandíbula tensa como si intentara atrapar las emociones que subían por su garganta. «Pedí un día más libre», dijo tras un silencio. «Solo uno». Suspiró. «Pero el gerente dijo que si faltaba 2 veces en un mes, me quitarían del horario». Ethan sintió la ira crecerle en el pecho, pero la contuvo. No era el momento de hacer esto sobre él. «No puedo perder este trabajo», dijo Lisa, con la voz quebrada. «Mi hermanito. Tiene 6 años. Necesita comida, ropa, un techo. Ahora solo me tiene a mí». Se detuvo. El aire le temblaba en los pulmones. «Sigue preguntando por ella», susurró. «Cada noche. ¿Cómo está mamá hoy? ¿Recibió mi dibujo? ¿Sigue cansada?» Sus manos comenzaron a temblar más fuerte. Se las llevó al rostro, cubriéndose mientras sus hombros se encogían. «No puedo decírselo», dijo entre las manos. «No puedo ser yo quien rompa esa verdad. Cada semana le dibuja algo. Yo lo envío. A ningún lado. Finjo que ella aún está muy débil para responder. Cada noche le miento. Y cada mañana lloro antes de que despierte». El pecho de Ethan se apretó. No había palabras para esto. Ningún consuelo suficientemente grande para abrazar ese peso. «Tengo miedo», susurró Lisa finalmente, bajando las manos. «Miedo de que cuando lo sepa, deje de sonreír. Que pierda la última parte de ella que me queda». Ethan la observó. El silencio en la habitación ahora era denso, doloroso. Ella lo miró, los ojos enrojecidos, pero secos. «Siento que me estoy rompiendo», dijo. «Pero no tengo tiempo para romperme». Él asintió lentamente, con la voz apenas audible. «No deberías tener que cargar con esto sola». Lisa dejó escapar una risa hueca. «Pero lo hago. Ese es el asunto. Nadie más va de ASAP a aparecer. Si me derrumbo, todo lo demás también». Se recostó contra el sofá, la fotografía ahora sobre su regazo. Ethan la miró. 3 rostros sonrientes. Uno de ellos, un niño con ojos brillantes y una sonrisa desdentada. «¿Es él?», preguntó suavemente. Lisati asintió. «Tommy. Aún no sabe lo que es el duelo, y estoy haciendo todo lo posible por mantenerlo así un poco más». Se quedaron en silencio. El zumbido de la máquina expendedora, el tic-tac del reloj, incluso el murmullo lejano de la tienda afuera. Todo se desvanecía. Ethan deseaba prometerle algo, lo que fuera. Que todo estaría bien, que las cosas mejorarían, pero lo único que pudo hacer fue sentarse junto a ella y sentir la gravedad de su mundo. Lisa se secó la cara con la manga de su uniforme y se levantó lentamente. «Debo volver», dijo, con voz baja pero firme. Ethan también se puso de pie. «Si necesitas algo, solo dilo». Lisa no respondió de inmediato. Luego, casi imperceptiblemente, asintió y se marchó, con la foto aún en la mano. Y Ethan, quedándose atrás en el silencio, supo que algo había cambiado. Había visto el dolor antes, pero nunca como este. Acababa de entrar en la oscuridad de Lisa, y descubrió que estaba llena de una luz tan intensa que le dolía el pecho. Era una noche lenta en la tienda. Los pasillos estaban casi vacíos. El zumbido de las luces fluorescentes llenaba el silencio. Ethan, terminando su turno, limpiaba un estante en la sección de congelados cuando vio a Lisa en el pasillo contiguo, arrodillada junto a las latas de sopa, organizándolas con un enfoque mecánico. Sus movimientos eran precisos, casi automáticos, pero sin energía. Sus ojos estaban fijos, desenfocados. Ethan dudó, luego se acercó. «¿Necesitas una mano?». Lisa levantó la vista, sorprendida. Luego logró esbozar una pequeña sonrisa cansada. «Estoy bien. Solo me mantengo ocupada». Ethan se agachó a su lado y comenzó a apilar latas. A veces eso ayuda. El silencio se instaló, pero no era incómodo. Entonces Lisa habló, con voz suave.
¿Alguna vez has conocido a alguien? Solo una vez, pero que cambió todo. Él la miró, sorprendido. Sí, creo que sí. Lisa asintió. Mi mamá solía decir que hubo alguien así para ella. Ethan se detuvo. ¿Quién? Una noche, hace 10 años, conducía tarde. Llovía fuerte. Su coche derrapó y cayó a una zanja. Estaba atrapada, asustada, contó Lisa, su voz bajando, con un matiz reverente. Dice que un joven se detuvo, 20 y tantos tal vez. La sacó del coche, la llevó al hospital, se quedó todo el tiempo, hasta discutió con las enfermeras para que la atendieran más rápido. La respiración de Ethan se detuvo. Nunca supo su nombre completo. Él solo dijo que se llamaba Jonathan. Jonathan Hale. El nombre sonó como una campana en la mente de Ethan, y por un momento, todo se congeló. Jonathan Hale. Era su nombre antes de cambiarlo legalmente, justo antes de fundar la empresa. A los 25 años, había querido un nuevo comienzo. Tomó su segundo nombre como apellido y dejó atrás Jonathan. Recordaba aquella noche, la lluvia torrencial, el coche volcado en la zanja, una mujer herida y asustada. Rompió la ventana, la sacó y la llevó al hospital más cercano. Esperó hasta que fue atendida. Ella le dio las gracias. Él asintió. Dijo que no era nada, y se fue. Ahora estaba ahí 10 años después, escuchando a Lisa contar esa historia. Ella siempre lo llamó su ángel, dijo Lisa. No solo le salvó el cuerpo, le devolvió la fe en la gente, en la bondad. Sacó un trozo de papel doblado del bolsillo. Sus bordes estaban desgastados. Ella escribió esto, dijo. Nunca lo envió, lo guardaba junto a su cama. Se lo entregó a Ethan. Él lo tomó con dedos cuidadosos y lo desplegó lentamente. Aquel joven que me rescató de los escombros, puede que nunca sepas lo que hiciste por mí aquella noche. Pero no solo salvaste mi cuerpo, salvaste mi fe en las personas, en la decencia, en el bien. Si mi hija alguna vez vuelve a encontrarte, espero que vea lo que yo vi. Un corazón que no dudó. Si ya no estoy en ese entonces, por favor, sabe que me diste más que una noche de vida. Me diste 10 años más con mis hijos. Gracias, Elaine Carter. Elaine. Ese era su nombre. La garganta de Ethan se cerró. Miró a Lisa, sintiendo que la verdad se asentaba con todo su peso. Ella era la niña de aquella noche. Tenía 14 años entonces. La recordaba vagamente, esperando en un pasillo con un libro para colorear, una coleta rubia y ojos enormes llenos de preocupación. Ahora estaba allí, adulta, herida, fuerte, y habían estado compartiendo espacio durante semanas sin saberlo. ¿Estás bien?, preguntó Lisa, notando el cambio en su expresión. Ethan asintió lentamente, doblando la carta con manos temblorosas y devolviéndosela. Sí, es una carta poderosa. Lisa sonrió levemente. Ella creía que personas como él eran raras, personas que hacían el bien sin esperar nada a cambio. Ethan respiró hondo, tratando de mantenerse firme. Parece que dejó huella. Los ojos de Lisa se llenaron de lágrimas. Lo hizo. Guardó la carta y se puso de pie, sacudiéndose los pantalones. Ethan permaneció inmóvil, sus pensamientos girando. ¿Era posible? Era ella la misma niña que una vez le había dado un dibujo de un ángel con alas de crayón y lo llamó su ángel guardián. Y si era así, ¿qué haría ahora que el destino los había reunido otra vez? Esa noche, Ethan se sentó en el suelo de su apartamento, rodeado de cajas que no había abierto en años. La tenue luz de una lámpara proyectaba sombras largas sobre el cartón desgastado, y las pilas de cuadernos, recibos y recuerdos de otra vida. Sus manos se movían con lentitud, como si temiera encontrar lo que buscaba. La carta que Lisa le había mostrado seguía resonando en su mente. Jonathan Hale, el nombre de su madre. Elaine, la noche del accidente. Todo coincidía demasiado bien.
Necesitaba estar seguro. Hurgando en una de las últimas cajas, Ethan lo encontró. Un diario de cuero envejecido. Los bordes estaban raídos. El lomo casi roto. Era el diario que llevaba en sus 20s, cuando todavía escribía pensamientos a mano en lugar de en el celular. Pasó las páginas. Notas de ideas para negocios, recordatorios, entradas cortas sobre noches largas y sueños que ya apenas recordaba. Entonces lo halló, doblado entre 2 páginas, cuidadosamente guardado entre el cuero y el papel. Había un dibujo infantil. El papel ya estaba descolorido, los bordes curvados por el tiempo, pero la imagen era inconfundible. Un ángel sonriente dibujado con crayones, con un halo dorado. Abajo, escrito en letras grandes y torcidas: «Gracias, hombre guapo, por salvar a mi mamá. Lisa». Ethan se quedó quieto, sin aliento, mientras recorría con los dedos las líneas. El ángel tenía cabello castaño y una camisa azul, exactamente como la que él llevaba aquella noche. Las alas estaban desiguales, el rostro era torpe, pero el mensaje era claro. Lo recordó todo. Fue solo unos días después del accidente. Había regresado para asegurarse de que Elaine se estuviera recuperando. Ella lo invitó a su casa modesta, un pequeño alquiler en una calle tranquila. Los muebles eran viejos. La cocina olía a pan recién horneado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de una vida construida con amor. Lisa estaba allí. Tal vez tenía 14 años, delgada, con una coleta rubia despeinada y ojos demasiado grandes para su rostro. Al principio se asomaba tímidamente desde la esquina. Luego corrió hacia él, sosteniendo el dibujo con ambas manos. «Lo hice para ti», dijo, sonriendo. «Eres como un ángel de verdad». Él había reído, incómodo, halagado pero sin saber qué decir. Tomó el dibujo, le agradeció y prometió guardarlo. Y lo había hecho. Hasta esa noche lo había olvidado. Ahora, 10 años después, la misma niña, ahora una mujer joven, estaba de vuelta en su vida. Dañida, pero valiente, cargando el peso de un mundo que nunca fue amable con ella. Miró el dibujo fijamente, con un nudo en la garganta. Emociones lo invadieron. Incredulidad, tristeza, asombro. Ese tipo de asombro que solo aparece cuando el universo da la vuelta y pone a alguien de tu pasado otra vez en tu camino. Justo cuando por fin estás listo para entender por qué. Las lágrimas le llenaron los ojos. Ella lo había llamado ángel guardián. Pero la verdad era que él solo había estado allí un momento. Una luz fugaz en una de las noches más oscuras de la vida de su madre. Y, sin embargo, ese momento había importado. Había vivido en Lisa, en su madre, en esa carta que nunca fue enviada. Y ahora ella estaba sufriendo. Sola, no solo con su dolor, sino también con la responsabilidad de criar a su hermano pequeño, trabajando hasta el agotamiento solo para sobrevivir. Y aún así, había mantenido la dulzura que su madre tanto amaba, la decencia, la fuerza. Ethan se secó el rostro con la manga de su camisa, tratando de calmar su respiración. Ella me recordó, susurró, todo este tiempo. Pero ella aún no sabía. No sabía que el hombre que reponía estantes a su lado, que la escuchó llorar en silencio, era el mismo de aquella noche. El hombre que una vez dibujó con alas y llamó Ángel. La revelación era abrumadora. Se quedó en silencio, el dibujo en su regazo, con el corazón dolido de una forma que no sentía desde hacía años. El pasado y el presente se habían entrelazado. Y en el centro estaba Lisa. No solo una chica con una sonrisa triste. Era una parte de una promesa que él había hecho mucho tiempo atrás, un símbolo de algo que creía perdido entre juntas de directorio y fechas límite. Volvió a doblar el dibujo con cuidado y lo colocó entre las páginas del diario, pero no para olvidarlo esta vez. Ahora sería un recordatorio, una guía. Miró por la ventana hacia la noche silenciosa y susurró a las estrellas.
Ella me dio esto una vez. Tal vez ahora es mi turno de devolverle algo. Y con eso, Ethan supo que no se alejaría. No esta vez. La brisa de la mañana era fresca cuando Ethan se detuvo frente a la tienda, tomando café y observando cómo los camiones de reparto descargaban mercancía. Para cualquiera que pasara era solo otro trabajador del turno temprano esperando para fichar. Pero por dentro, su mente estaba en movimiento. Tenía un plan. Uno silencioso. Uno suave. Un plan nacido no del deber, sino de algo mucho más personal. Esa semana, Ethan reactivó una fundación sin fines de lucro que había creado años atrás en nombre de su madre. Seguía activa, aunque ahora operaba discretamente. Bajo el alias Un amigo de tu madre, comenzó a enviar paquetes semanales a casa de Lisa. Cada caja era cuidadosamente ensamblada. Alimentos saludables, productos de higiene, pequeños juguetes y útiles escolares para su hermanito. Y a veces, entre los artículos, una nota escrita a mano en un papel sin marca. No estás sola, sigue adelante. Tu fortaleza se ve incluso cuando te sientes invisible. Sabía que al principio ella estaría desconfiada, pero también sabía que necesitaba volver a creer en la gracia, en la bondad invisible, tal como su madre una vez creyó. Luego vino la canción. Una noche, en la sala de descanso, Ethan escuchó a Lisa tararear suavemente mientras doblaba recibos. Solo unas pocas notas, casi perdidas entre el zumbido de la máquina expendedora. Pero él la reconoció. Era la misma melodía que su madre había tarareado años atrás en aquella habitación de hospital. Una canción de cuna transmitida. La grabó discretamente con su teléfono y luego se la envió a un amigo compositor con una simple petición. ¿Puedes convertir esto en algo que ella nunca olvide? La pieza final llegó una semana después. Una versión acústica delicada de la melodía, cosida suavemente con el tarareo de Lisa, conservado como un recuerdo entre acordes de piano y cuerdas. Ethan la colocó dentro de una pequeña caja de música de madera. La envolvió con cuidado, añadió una nota. Para las noches en que el silencio es demasiado ruidoso, ella aún está contigo. Y la dejó en la puerta de Lisa, sin remitente. Pero aún quedaba una última pieza, una que había conservado durante 10 años. El dibujo. Lo había guardado desde el día en que ella se lo entregó. Un boceto infantil con crayones de un ángel sonriente bajo un halo dorado. Las alas eran desiguales, las líneas temblorosas, pero estaba lleno de calidez y fe. Gracias, hombre guapo, por salvar a mi mamá. Lisa. Lo llevó a una tienda de marcos en el centro. Pidió vidrio de museo, nada de adornos, solo preservación. En la parte inferior del marco, mandó grabar una sola línea en dorado. Siempre guardado. Cuando estuvo listo, lo envolvió en papel suave y lo envió a la tienda, dirigido solo a Lisa, casillero del personal. Sin remitente, sin mensaje. Esperó en la sala de descanso mientras el encargado le entregaba el paquete. Ethan fingía estar concentrado en una tabla de control, pero lo observaba de reojo. Lisa despegó el papel lentamente, con el ceño fruncido. Luego, de repente, se quedó inmóvil. El dibujo la miraba de vuelta, su propia letra infantil desvanecida por el tiempo. El aire se le atascó en la garganta. Se sentó en el sofá con cuidado, abrazando el marco. Sus dedos temblaban mientras recorrían el cristal. Sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. Finalmente, su voz rompió el silencio, rota. ¿Quién? ¿Quién guardaría esto durante 10 años? Ethan no se movió. Dejó que el momento respirara. Lisa sostuvo el marco contra su pecho, como algo sagrado. Las lágrimas caían libremente ahora, sin contención. El dibujo había regresado. No solo como papel y tinta, sino como prueba. Prueba de que alguien, en algún lugar, había recordado a su madre, que la había recordado a ella. ¿Cómo podría alguien guardar esto tanto tiempo?, susurró,
la voz entrecortada. La caja de música permanecía cerrada a su lado. Los paquetes aún llegaban cada semana, pero nada la conmovía como esto, porque esto era una parte de ella que creía perdida en el tiempo. Y Ethan, de pie en silencio a solo unos pasos, supo que le había dado algo que el dinero no puede comprar: memoria, validación, amor, silencioso, invisible, pero real. La sala de conferencias de la tienda 48 zumbaba con una confusión silenciosa. Nadie sabía por qué todos los empleados, desde cajeros hasta encargados de limpieza, habían sido convocados después del turno. Las sillas estaban alineadas, con café y refrigerios servidos. Lisa se sentó cerca del fondo, con la caja de música del día anterior aún guardada en su bolso. Entonces el gerente se hizo a un lado y presentó a un invitado especial de la central. Todas las miradas se volvieron cuando Ethan entró al frente, esta vez sin uniforme. Llevaba una chaqueta, jeans, sin portapapeles. Tomó el micrófono y recorrió la sala con la mirada. «Hola», comenzó. «La mayoría de ustedes me conoce como Ethan J., el tipo del almacén que no puede envolver bien un palé». Risas suaves estallaron. Sonrió. «Pero ese no es mi nombre completo. Soy Ethan Hale. Fundé Ethan Mart hace 10 años». Se oyeron jadeos. Lisa se quedó helada, conteniendo el aliento. «Vine de incógnito para ver si esta empresa aún tenía el corazón con el que empezó», dijo. «Y lo encontré, en una cajera llamada Lisa». Todos giraron para mirarla. Lisa parpadeó, atónita. «La conocí mucho antes de saber su nombre», continuó Ethan. «Hace años, ayudé a una mujer en un accidente automovilístico. Ella tenía hijos. Uno de ellos me dio un dibujo de un ángel. Esa niña está aquí hoy. Es Lisa». Las manos de Lisa fueron a su rostro. «Lisa», dijo Ethan con ternura. «Me recordaste por qué todo esto importa. Que la fuerza no siempre es ruidosa, a veces, simplemente se presenta día tras día y sigue adelante». Ella se puso de pie lentamente, temblando. La voz de Ethan se mantuvo firme. «A partir de hoy, cambiaremos las cosas. Esta empresa priorizará a las personas, mejores beneficios, apoyo en salud mental y nuevos programas para madres solteras y personas sin hogar. Vamos a reconstruir lo que realmente importa». La sala estalló en aplausos. Lisa seguía en pie, abrumada. Ethan bajó del escenario y caminó hacia ella. Le extendió la mano. «Te conocí cuando tenías 14 años. Me llamaste Ángel Guardián. Pero la verdad, tú me salvaste a mí». Las lágrimas corrían por las mejillas de Lisa. «Te he amado en silencio», dijo él. «No por quien deseas ser, sino por quien ya eres. Por cómo sigues creyendo en lo bueno, cuando la vida te ha dado todas las razones para rendirte». Respiró hondo. «Te amo, Lisa. No porque necesites que te salven, sino porque me enseñaste a vivir de nuevo». El salón quedó en silencio. Lisa no respondió con palabras. Dio un paso al frente y lo abrazó, con fuerza y certeza. Luego susurró: «Lo sé. No necesitaron restaurantes de lujo ni viajes exóticos. Ese fin de semana, pasearon por su barrio, comieron tacos en puestos callejeros, rieron bajo faroles tenues». Lisa se sentía libre otra vez, como si su alma por fin tuviera espacio para respirar. Ethan no revisó su teléfono, no se apresuró, solo le sostuvo la mano, como si eso fuera todo. Una tarde, Lisa lo llevó a él y a su hermanito Tommy al cementerio. Dejaron margaritas blancas, las favoritas de su madre, sobre la tumba. Tommy se arrodilló y colocó un dibujo junto a la lápida. Ethan también se agachó, posando una mano sobre el hombro del niño. «No conocí a tu mamá como tú», dijo en voz baja. «Pero creo que estaría orgullosa de los dos». Tommy lo miró. «¿Tú crees que ella lo sabe?»,
E Ethan asintió. Ella lo sabe. Luego susurró hacia la tumba. Prometo que los cuidaré. Mientras viva. Lisa se mantuvo unos pasos detrás, con los ojos brillando. Cuando Ethan se incorporó, le extendió la mano. Juntos, los tres se quedaron en la suave brisa, con las flores balanceándose. No se dijeron más palabras. Solo quedó la verdad simple y hermosa. Habían encontrado el camino de regreso al corazón. Y así, lo que comenzó con una lágrima en una sala de descanso, terminó con una promesa bajo el cielo. Una promesa nacida no de gestos grandiosos, sino de momentos pequeños, de verdad, bondad y amor silencioso. Ethan encontró su propósito otra vez. Lisa se encontró la fuerza para apoyarse en alguien. Y Tommy encontró a alguien que nunca se iría. Si encuentras esta historia interesante e inspiradora, por favor deja un comentario con sí y presiona los botones de me gusta y compartir debajo del video. Tu apoyo nos ayuda a saber que realmente estamos brindando contenido valioso a nuestra audiencia y nos permite difundir esta historia aún más en YouTube.